Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Liz. Ahí está, sí se escucha, ya comprobé yo que sí se escucha. Comprobé por otro lado que sí se escucha. Perfecto, qué bueno tenerlos por acá. Eh, ya estamos enchufados, así que bienvenidos. Ya ahora les saludo en un ratito a cada uno. Déjenme poner aquí la lista de los que estamos acá presentes. Acá está Alessandra Belén, buenos días. Acá está Ángel Dariel, Angie, Michelle, Anthony, Ricardo, Aileen Nicole, Telmi Jocelyn, Jorge Josué, Josué Isaac, Katie, Lauren Nicole, Nilsi Yolani. Buenos días, qué bueno tenerles a ustedes hoy, este día. Ya llegamos a miércoles, estamos ya próximos a más bien a concluir una semana más. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo estuvieron? ¿Estuvieron ocupados con el Motagua, celebrando al Motagua? ¿O estuvieron ahí celebrando que, bueno, posiblemente ahí un Real España, que ni modo, ya llegamos a la final, pero no, casi. Felicidades a los motagüenses. ¡Ey, felicidades! Pues, ¡ey, qué bueno, qué bueno! ¡Ey, ese partido estuvo bueno, ¿eh? Empezó con penal, estuvo candente ese partido, ¿eh? Qué bueno, pero ya está, ya terminó. O no sé si hay alguno que estuvo más bien celebrando el campeón de la decimocuarta, de la Champions del Madrid. Híjole, increíble ese equipo, increíble que tanto lo tuvieron en la lona, tantas veces pensaron que ya hasta ahí llegaba y terminó campeón, ni modo. O si no, estuvieron ahí preocupados ¿será que es inocente Amberger o será que va a ser culpable? Está preocupado por cuál va a ser el veredicto. Bueno, ánimo, espero que también haya dado chance, fin de semana, de poder haber revisado el campus, de haber continuado con las actividades que teníamos propuestas. Ahora estoy abriendo el campus para que podamos repasar cuáles son las actividades por las cuales ya deberíamos estar transitando. La semana pasada también tuvimos actividad. Ya pronto, poco a poco, iremos subiendo las interacciones que vamos teniendo para que queden ahí registradas también en el campus y ustedes puedan revisarlas, repasarlas, ¿verdad? Y aquellos que no lograron estar en la sesión sincrónica también, pues verlas nuevamente, aunque sea de forma diferida, ¿verdad? Pero que continúen. Así es que, buenos días, buenos días. Aquí no se preocupe, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la universidad. Por eso tengo de fondo el edificio, para que vean que estamos en la universidad. Bueno, ¿qué teníamos? ¿Por qué pasamos en el tema anterior? Tuvimos el tema de ¿por qué estoy acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de ese tema? ¿Qué me cuentan? ¡Ey, excelente, Alessandra! Ya estoy viendo a Alessandra ahí. Qué bien, Alessandra. Gracias por activar la cámara, ¿verdad? Porque así ya también nos sentimos que estamos enchufados. Y los demás también, pues vamos activando ahí las cámaras, pues. Para que vayamos viendo cómo estamos, cómo nos encontramos hoy, que me cuenten si se van entendiendo los temas. Aileen, ahí está Aileen también, excelente. Ahí está Josué Isaac ya también, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Bueno, ya van activando ahí, muy bien, excelente. Joven Skate, ya estoy viendo por ahí también. Bueno, cuéntenme qué se recuerdan del tema de por qué estoy acá. Vamos a ver aquí con Ángel Dariel. Ángel, ¿qué me cuenta? ¿Qué se recuerda usted de lo que vimos del tema por qué estoy acá? Y Katie se está riendo, ¿eh? Ya Katie está pensando, ay, me va a preguntar a mí, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ya le voy a preguntar, que ya va a ver. A Ángel, ¿qué se acuerda de por qué estoy acá? ¿Dio alguna respuesta a usted misma, de por qué está usted estudiando esta carrera? ¿Qué le hizo a usted llegar hasta acá? No, es que mis papás me están obligando, dice Ángel. Bueno, es válido también, ¿eh? Los papás dicen, no, hay que estudiar esto. A veces puede pasar, ¿no? A veces. A Porque, Ángel, porque le interesa a la persona, pues a uno mismo le interesa de programar la informática. wow, ese sería de hecho una excelente razón, ¿verdad? Que cada uno de nosotros esté convencido, ¿verdad? Que esté totalmente afianzado, comprometido, ¿verdad? Porque si es así, entonces aunque hayan dificultades, aunque haya muchas situaciones que nos van a interrumpir en nuestra meta, habrá la suficiente fuerza para levantarnos y continuar. O sea que si es así, si es porque estamos convencidos, porque esto es lo mío,
Qué bien, ¿verdad? Qué bien será. Bueno, en esta unidad tuvieron ahí abierto un foro que decía cualquier problema puede resolverse a través de programas y aplicaciones. Decía ahí en el foro. Ustedes estuvieron ahí conversando, trasladando sus pensamientos, contrastándolos con otros pensamientos. También hubo ahí un video quiz de algunas razones por las cuales decidieron informática administrativa. Un video que hablaba de algunas experiencias y tal vez algunos de ustedes compartían esas mismas situaciones o ese mismo contexto que les llevó a decidirse por informática administrativa. Luego estaba la polimedia de por qué estoy acá y el texto de por qué estoy acá. Hoy vemos el tema de computadora. Entonces hoy vamos a tratar este tema y el tema creo yo que no solamente es repetir lo que posiblemente en introducción, en la clase de introducción a la carrera, habíamos visto de computadora, porque ya sabemos qué es lo que tiene una computadora, ¿sí o no? ¿Qué dice usted, José Isaac? ¿Qué es una computadora? ¿Está compuesta de qué? Eh, una computadora pues está compuesta de muchos sistemas, podría decirse, como ¿Está bien? ¿Está bien? dispositivos de entrada, de salida Muy y bien. etcétera. Listo. Dispositivos de entrada y salida. Periféricos, dice usted, ¿verdad? Sí, periféricos, exacto. Vaya. ¿Y qué más? ¿Será que con eso ya estamos? ¿O habrá algo más? ¿Qué piensa usted, Alessandra? Con periféricos ya está la computadora. Usted agarre un montón de periféricos y no se preocupe que todo ese montón de periféricos hacen una computadora. ¿Qué piensa usted? La verdad que no, porque los periféricos casi son solo la entrada del hardware, por decirlo así. Ajá. ¿Y qué más ocuparíamos entonces, Alessandra? Ocuparíamos el disco duro, el procesador, las memorias. ¿Okay? ¿Y a eso cómo le llamaría usted en general? ¿Qué es todo eso que me ha mencionado usted en este momento? Sería la unidad El CPU. de memoria. ¿Y cómo le llamamos al CPU, a las memorias, a los cables, a... Placa base. ¿Cómo? Hardware. ¡Ey! Muy bien, Gailin. Hardware, ¿verdad? Claro, es el hardware, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un montón de hardware. Y con ese montón de hardware, que hay distintos tipos de hardware. Hay hardware esencial, que ocupa la computadora, y otro hardware adicional, que puede ayudarnos a hacer otras funciones. Pero hay un hardware básico, como decía Alessandra. Por ejemplo, el CPU, las memorias RAM y las memorias ROM, por ejemplo, son partes esenciales del hardware para que nosotros construyamos una computadora. Y ya estuvo. ¿O qué más haría falta, Aileen? ¿Qué más haría falta? O ya estuvo. Con eso ya tenemos la computadora. Ahí tenemos el hardware básico, el hardware adicional o opcional, y ya está. Con eso, listo. Ahí tenemos nuestra computadora. ¿Qué piensa usted, Aileen? El software también es importante. ¡Ya! Claro que sí. Entonces, básicamente, ustedes han aprendido eso hasta este día, ¿no? Que la computadora es básicamente, digamos que descomponiéndola en sus esenciales o fundamentales elementos, ocupamos algo que le llamamos hardware y algo que le llamamos software. Y ustedes ya tienen experiencia, ahora lo acaban de listar, en todos los elementos que tiene el hardware. Pero ¿y qué del software? ¿Qué será el software? ¿A qué le llaman usted software? ¿Qué piensa usted, Elmer Isaí? ¿A qué le llamamos software? Software, podríamos decir que es todo lo intangible. También lo que podemos programar para ciertas acciones. Eso podría ser software. Excelente, Elmer, excelente. Por ejemplo, antes habíamos dicho que había hardware fundamental, hardware básico, y un hardware adicional u opcional, ¿cierto? Lo habíamos dicho recientemente. Habrá también un software esencial o fundamental y un software adicional. ¿Será que hay alguna, le parece a usted que podríamos encontrar algo similar a lo que han dicho en hardware, en el concepto de software o en lo que nosotros intuimos que es el software? ¿Qué piensa usted, Elmer? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. Rewind, Sí. 5 segundos antes. Dice, entonces, hace poco hablamos de
hardware fundamental, hardware esencial. Que mencionaba Alessandra, por ejemplo, el CPU, el disco duro, la memoria RAM, ese es el hardware básico. Y hay un hardware adicional, como por ejemplo, está por ejemplo la impresora, están los parlantes, está el micrófono, ¿verdad? Que si está o no está el hardware opcional, no pasa nada, porque aún estará el hardware fundamental o básico. Entonces ahora dijimos, no, pero es que la computadora no es solamente hardware, es también software. ¿Habrá software que es fundamental o esencial? ¿Un software que es opcional o que si está o no está no pasa nada? ¿Qué piensa usted? Sí, claro. De segunda opción, tal vez, por ejemplo, el paquete de Excel, por ejemplo, de ¿Vaya? Office. Sí, muy bien. Puede Bien, funcionar la computadora aunque no estén ellos. ¿verdad que sí? Y entonces los podemos quitar y si está o no está, sigue funcionando la computadora, ¿cierto? Es indiferente, no afecta la Vaya, función del vaya. equipo. ¿Y cuál sería entonces el software fundamental? ¿Qué creen El ustedes? sistema operativo, por ejemplo. Es que no le iba a preguntar a usted, Elmer, pero está bueno. Qué bueno. Excelente, Elmer, excelente, perfecto. Es el sistema operativo, por ejemplo. Pero entonces a Josué le toca la pregunta más difícil. Vamos, Josué, porque entonces ya Elmer dice, el software básico es, por ejemplo, el sistema operativo. ¿Y habrá algo más básico que el sistema operativo? ¿Qué cree usted, Josué? Sí, digamos, los programas que traen de fábrica a la computadora podrían ser. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Serán programas de fábrica que trae la computadora. Eh, Porque casi estamos cerca. Por ejemplo, ahí, recuerde, usted tiene ahí la computadora y sí, por ahí tiene un sistema operativo. Y dice, no, pero es que tengo Windows o tengo Linux. Ambos son sistemas operativos. sí. Ajá, o sea que, hey, yo puedo poner uno, puedo poner el otro, ¿cierto? Y antes de eso, ¿tendrá algo la computadora? Yo me la sé. Yo me la sé. Espérese, pues, no la voy a decir a Josué, que Josué tiene que, ahorita está quebrando el cerebro, Josué. Ajá, ¿qué será? Eh, ¿Qué cree usted? No quiero la respuesta correcta, Josué. Quiero lo que usted piensa, no importa. Aunque nos equivoquemos, aquí estamos para equivocarnos también. pues yo creo que no doy. Ayudémosle, pues ayudémosle. Entonces, ¿quién la sabe? La BIOS. Va el BIOS, correcto. El El- BIOS, el firmware, es un software todavía más básico, más esencial, más fundamental. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, ahora en esta clase, estaremos preparándonos para poder entonces desarrollar un conjunto de instrucciones. Y cuando me refiero a un conjunto de instrucciones, ¿de a quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de hardware o estoy hablando de software? Software. Muy bien, software. Es decir, nosotros no vamos a crear hardware. Nosotros, ya en taller de hardware, ustedes verán hardware y verán, cómo funciona el hardware y verán que hay que darle, para que funcione, ciertas señales. Señales que en este caso serían señales electrónicas para que funcione. Estas señales electrónicas nosotros las vamos a generar artificialmente a través de unas instrucciones, de un código. Por ejemplo, yo le digo a la computadora, enciéndase, entonces yo voy a tener que apretar un botón que le va a pasar energía. Eso es una señal de encendido. Pero entonces esa, en vez de que yo haga la acción de encenderlo con la mano, yo puedo mandar esa como una instrucción y generar el mismo efecto. Entonces nosotros vamos a generar instrucciones, es decir, nosotros vamos a estar generando en el plano de software. Para que nosotros generemos en el plano de software, tenemos que saber cómo el software interactúa con el hardware. Entonces decimos que hay distintos tipos de software. Y ustedes ya sabían eso, ya más o menos tienen esa intuición. Tal. Como por ejemplo, si hablamos de tipos de software, ¿qué ejemplos o qué podrían ser esos tipos? Katie, ¿qué podrían ser tipos de... No me haga cara, Katie, que hace rato está... ¿Qué me va a preguntar? ¿Me va a preguntar? ¿Ah?
de software. Sí. No se preocupe de que, ay, ¿a qué le... ¿A qué? Y parece que hay 3 tipos de software. Por ejemplo, está el software de... Y también de... ¿Cuáles podrían ser? Algunos de ellos. Ya los han ido mencionando por ahí. Solo es que... software hay. Software de... ¿Qué cree usted? Piense ahora en el software. Piense usted cómo interactúa con software. Entonces, si dice, hay software que me sirve para... Hay software que sirve para... ¿Para qué, por ejemplo? A ver, ayudémosle entonces a Katie. Software de aplicaciones. Vaya, ahí está, software de aplicaciones. Las aplicaciones son un tipo de software. Un tipo de software También los, también los. también los software de sistema. Claro que sí. Los sistemas operativos son distintas de las aplicaciones. Es más, si nosotros los vamos tratando de ver cómo interactúan unos con otros, entonces vean, está el hardware. Arriba del hardware que tenemos, el BIOS, UEFI o firmware. Arriba del, exactamente arriba del hardware. Y sobre el BIOS, la UEFI o el firmware, tenemos el sistema operativo. Pero el BIOS y el sistema operativo son 2 cosas distintas, pero ambos son software. Es decir, ambas son instrucciones que afectan la funcionalidad en la operación del hardware. Y encima del firmware y el sistema operativo están otro conjunto de instrucciones que son aplicaciones, que entonces nos ayudan a que nosotros no tenemos que saber del sistema operativo, mucho menos que tenemos que saber de firmware. Y peor aún, no tenemos que saber de señales electrónicas. Y a través de las aplicaciones yo voy a hacer que esta computadora se transforme, por ejemplo, en una calculadora, o se transforme en una agenda, o se transforme en un reproductor de música, o en una consola de juegos. Entonces vean cómo las aplicaciones hacen que esa misma unidad que opera, que debería de operar para hacer cálculos, porque eso fue, digamos que en la evolución de la computadora, para eso surgió. Entonces, ahora yo con las aplicaciones puedo volverla una infinidad de cosas. Ahora, pero nos falta un tipo de software acá. ¿Cuál tipo de software nos hará falta? Tenemos sistemas operativos. Software de programación. Vaya, excelente. Puchica, pero no logro identificar quién me está hablando. Pero excelente. Josué. José, no lo notaba. Perdón, José. Claro que sí. Y vean, resulta que hay también otro entorno, un marco de trabajo en el cual nosotros, a través de ese marco de trabajo, producimos aplicaciones. Vamos a producir esas aplicaciones que las vamos a tener ya encapsuladas para que los usuarios no tengan que estar pensando, ¿y cómo le instruyo a la computadora para que se vuelva una rocola de música? No tiene que poner código. No, alguien como nosotros, a través de ese marco de trabajo, que es un lenguaje de programación, hará un conjunto de instrucciones que las va a encapsular en una aplicación y propondrá a los usuarios que a través de esa aplicación él fácilmente puede convertir la computadora en una rocola que tendrá unos botones que le podrá decir, quiero esta canción, avance con esta música, retroceda, quiero volver a poner esta, ¿de acuerdo? Y entonces facilitaremos la experiencia del usuario para que la computadora se vuelva lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces decimos usualmente que tenemos esas 3 versiones, tipificaciones de software. Software de sistemas operativos, software de aplicaciones y software de lenguaje de programación. Bueno, nosotros estaremos en el camino de que pronto, en el próximo espacio de aprendizaje, ustedes comenzarán a dialogar a través de ese marco de trabajo, a través de un lenguaje de programación. Aquí nos vamos a preparar para que cuando lleguemos a ese tránsito, ustedes, su pensamiento, su capacidad resolutiva para atacar un problema, sea de tal forma que casi que todo o todo lo visualicen a través de un algoritmo.
¿De acuerdo? Entonces, por eso, esta parte de que volvamos a repasar qué es lo que tiene una computadora y cómo nosotros vamos a generar esa secuencialidad de instrucciones precisas, claras, finitas, que ayuden a que la computadora me haga caso y hagan entonces lo que nosotros hemos propuesto, habíamos previsto que iba a ser la computadora. ¿Cómo interactuará lo que nosotros hagamos en la computadora? Entonces volvemos a repasar desde los elementos de una computadora. Por ahí vieron ustedes en la presentación que hablamos de las ranuras, de la RAM, hablamos de la memoria ROM, que la ROM es donde está el BIOS, por ejemplo, y en el disco duro es donde está el sistema operativo, ¿verdad? Hablaremos de los periféricos, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros implementemos un algoritmo a través de un lenguaje de programación y hagamos una aplicación, ¿dónde interactúa? Interactuará en el disco duro, interactuará en la RAM, ¿dónde interactúa? Cuando nosotros estamos programando y que vayamos ya con conceptos previos que ustedes ya conocen, como por ejemplo conceptos como que en un lenguaje de programación, en un algoritmo, en un programa, ustedes por ejemplo se proponen hacer una calculadora. Y en esa calculadora ustedes van a estar sumando dos números. Entonces le van a dar la opción al usuario a que digite cualquiera dos números. Cuando él digite esos dos números, ¿dónde se almacena? ¿En el disco duro? ¿Se almacena en la RAM? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde creen ustedes que se va a almacenar? Por ejemplo, En la RAM. ¡Ey! Después llega José, que José anda violento hoy, ¿va? Ah, ni siquiera me dio tiempo a preguntarle a Alessandra. Alessandra, ¿dónde se va? No, ya le dijo él, pues. Va, Alessandra se salvó. Ah, le tocaba ahorita a Alessandra. Y le da un thumbs up. Listo, pues está bien, excelente. Pues bueno, así es. Entonces vean que tenemos que ahora saber un poco más. No basta con que nosotros sepamos que hay hardware y software, ¿verdad? Basta que ahora también nosotros sepamos cómo interactuaremos a través del programa con ese hardware, ¿verdad? Específicamente. Entonces, es volver a recordar, por ejemplo, que en el CPU tenemos el puente norte y el puente sur. Y que el puente norte es el que se encarga, es, digamos que el tendido eléctrico que tiene arriba, en la parte de arriba, por eso se llama puente norte, el CPU. Y ese tendido eléctrico le ayuda a comunicarse con las PCI Express, ¿verdad? Pero también le ayuda a comunicarse con la memoria RAM. Y como Josué dijo ahorita, cuando nosotros estamos ejecutando un programa, que ya lo hemos implementado y lo estamos ejecutando, donde realmente estaremos, el usuario, interactuando con mi aplicación, con este algoritmo que ha sido computado, estará interactuando en el hardware específico que nosotros conocemos como RAM. ¿Y cuáles son las características de la RAM? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tenemos? ¿Qué se recuerdan de la RAM? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos RAM? Aileen, ¿qué se le ocurre a usted? Decimos RAM. Usted, la RAM, en la RAM pasa esto, tiene esta característica. ¿Qué diría usted de la RAM? ¿Qué se acuerda usted con la RAM? No sé, Lee. Se No, me olvidó no, todo. no, eso, así no me conteste. No me diga que no sabe. No me rompe el corazón. No haga eso. Dígame, mire, invente paja, no importa, si aquí nadie le va a quitar puntos. La RAM, por ejemplo, la RAM, ¿qué dice usted de la RAM? ¿Usted qué conoce de computadora? Porque no es la primera clase en la que hablamos de computadora. La RAM, por ejemplo, es que, ¿qué considera usted? ¿Qué se acuerda usted de la RAM? Guarda información Pero ¿cómo la guarda? ¿De forma permanente o de forma temporal? temporal. Ahí está, vio que sí se acordaba. Deje de estarme diciendo que no sabe, pues. ¿Ah? Que no tenga eso. Usted participe. Usted poco a poco. Vamos a irnos quitando ahí. No, para que compartamos. Claro, la RAM es un espacio de almacenamiento temporal que si se va la energía, como suele pasar con la EH, que le da la gana y nos cortan todo lo que estábamos haciendo ahí, rácata, se perdió. Y ustedes dicen, puchica, y el programa que tenía, entonces estábamos haciendo algo, pues sí, se perdió. ¿Por qué? Porque está en la RAM. ¿Ok? Pero también, ¿qué sabemos de la RAM? Que entonces
Las instrucciones que se ejecutan ahí se ejecutan lo más rápido posible. Se mueve más rápido la información ahí, que estando, por ejemplo, en el disco duro, o que estando peor en la ROM. Y en la ROM, que no tiene el problema de la RAM, que en la ROM, aunque se va la luz, él no va a perder información. El problema es que la ROM es de tamaño muy limitado. Es muy poquito el espacio de memoria que tenemos en la ROM. En cambio, en la RAM, uy, si hasta ustedes dicen, pues, chica, hay que ponerle más RAM a la computadora para que se vuelva, pero cañaña, que funcione súper rápido. Que solo tengo, dice José, es que yo solo tengo 32 gigas, hombre, de RAM. Hay que ponerle más, José. Porque los juegos no funcionan. Dice. Listo, pues. Bueno, entonces vean. Esos son elementos también que son importantes que nosotros recordamos. Y el CPU tiene el puente norte, que habla entonces con las tarjetas PCI y con las tarjetas RAM, pero también tiene el puente sur, o el South Bridge. Así como tenemos el North Bridge, también tiene el South Bridge. Y en el South Bridge habla con dispositivos de baja velocidad, como por ejemplo la ROM, como por ejemplo el teclado, como por ejemplo los discos duros, ¿verdad? Ahí, esos son los elementos de hardware con los cuales interactúa el CPU a través de este puente, del South Bridge. Entonces, ¿pero qué pasa? Y cuando ustedes generan una aplicación, ¿verdad? La están codificando, tal, construyen el algoritmo, lo compilan o lo interpretan, entonces se implementa el mismo. Listo. Por ejemplo, lo compilamos, hablemos del que lo hemos compilado. Entonces lo guardamos. ¿Dónde se guarda? ¿En la memoria RAM, en la memoria ROM o en el disco duro? ¿Qué cree usted, Brian? Perdón. Lo caché, no me estaba parando bola. Listo. Entonces, Brian, volvemos. Una vez que usted desarrolló un algoritmo, ese algoritmo que le va a ayudar a usted a implementar una calculadora que suma, resta, multiplica y divide. Qué bonito, y lo terminó. Entonces le va a permitir a cualquier usuario sumar 2 números, 3 números, 4, lo que sea, es una calculadora tal. Entonces lo guarda, ya lo implementó, lo guardó. Cuando lo guarda, ¿dónde se guarda? ¿En la RAM, en el ROM o en el disco duro? Se guarda en el disco duro. Listo. Por ende, entonces vean esto. Cuando usted lo guarda y ya está guardado, está en el disco duro. Pero cuando usted lo quiere ejecutar, ¿dónde se va a implementar ese programa? Dijimos que se implementaba en la Memoria RAM. En la RAM. Entonces vean que del disco duro, que tiene que pasar por el South Bridge, que es una fuente de baja velocidad, irse por el CPU hasta el North Bridge para ser implementado en la RAM. Entonces cuando nosotros lo estamos ejecutando, se ejecuta estando en la RAM. Esa es ahora una visión más completa de lo que implicará que nosotros implementemos aplicaciones en ese computador. Y esa era básicamente la idea, el objetivo de esta unidad, que repasáramos conceptos fundamentales de la arquitectura de una computadora, revisar el hardware básico, ¿verdad? Revisar los tipos de software y revisar esa interacción que hay entre el software y el hardware, pero al momento que nosotros estemos ejecutando un programa, que sepamos dónde está almacenado, pero dónde se está ejecutando, dónde interactuará con el usuario, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, entonces básicamente por ahí habían unos videos, habían unas preguntas ahí, ¿verdad? Entonces, habían también unas gráficas, ¿verdad? Unos elementos de cómo se estaba ya más a detalle interactuando desde la RAM, pasando por todo el CPU, pero el CPU ya descompuesto en la unidad aritmética lógica, en los registros que tienen los punteros, en el manejador, en la unidad de que maneja la memoria, etcétera. Y sobre todo, pues, la unidad de control, que es la que realmente hará yendo a pasar instrucción por instrucción para que se vaya ejecutando la... Bien, entonces, conclusión, ¿qué aprendimos con este tema? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron con este tema de software más hardware
la computadora, una revisión desde la perspectiva del programador. Cuéntenme ahora ustedes. ¿Qué se quedó con ustedes? ¿Puedo responder? Dele, adelante. Pues bueno, a lo que aprendí, tal vez una perspectiva más profunda. También entendí una mejora del proceso de datos, Muy bien, la complejidad pues que tiene el sistema, que no solamente son los periféricos, y es una explicación más profunda, básicamente, que es más perfecto, complejo el proceso de datos, bueno, entre otras cosas. Pero ahí lo podría dejar por el momento. excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra conclusión me dejan? Excelente, Elmer, excelente. Ajá, ¿qué otra conclusión me dejan? Excelente, Elmer. A ver, Eh, que al compilar un programa se guarda en el disco duro y al ejecutarlo pasa por el puente norte y por la RAM. eso, muy bien, excelente, listo. Cuando ya lo implementamos, ¿verdad? Cuando ya está, digamos que ya lo guardamos, va a pasar desde el disco duro a través del CPU hasta alcanzar la memoria RAM. Todo ese proceso tal. Y cuando lo estamos ejecutando, esa interacción con el usuario, que es la que nosotros queremos provocar. Bueno, nosotros generamos aplicaciones para que el usuario las utilice. Entonces, cuando ya lo hemos implementado, el usuario realmente interactuará con la aplicación, pero en la RAM. ¿De acuerdo? Ahí es donde estará él, digamos, utilizando, que quiero que haga esto, listo. Entonces ahí estará usando la RAM para poder ejecutar, ¿verdad? Lo que nosotros hemos programado. Muy bien, listo. ¿Qué más tenemos en esta unidad? A ver, ¿alguien más? La última. A ver, otra última participación. Excelente. Déjenme ver que vamos a tratar de ver que... Ajá. ¿Alguna otra? Excelente, Olman. Excelente, Olman. Estaba viendo aquí. Listo. Ajá. ¿Quién más? ¿Una última? ¿Qué otra conclusión me dejan? ¿Una última conclusión? ¿Cuál sería? Podría ser. Una más. Vamos a tener que entonces elegir voluntariamente a Josué. Adelante, Josué. Bueno, como una última conclusión, yo diría de que adquirir más conocimiento acerca de del hardware, el software y las funciones que hace en una computadora. Perfecto. Excelente. Qué bien. Bueno, ¿qué tenemos en este primer tema? Teníamos entonces ya la polimedia, que se explica totalmente la presentación. Acá está la presentación también. Y tenemos una actividad, que es el video documental. Computación cuántica. La computación cuántica implicará la programación cuántica. Entonces ahí, para que ustedes puedan investigar, ustedes puedan informarse un poco más sobre la computación cuántica, preguntarse si entonces habrá necesidad de aprender una nueva programación, que será la programación cuántica, por ejemplo. Tendrán hasta el 6 de junio, es decir, la otra semana, para que ustedes preparen un video, ¿verdad? Ese video tiene que tener más de 3 minutos de duración y menos o hasta 4 minutos de duración. Ustedes tienen que narrarlo y pueden utilizar ahí recursos, ¿verdad? Como imágenes, textos, ¿verdad? Para poder entonces documentar, ¿verdad? Sobre el tema, sobre los hallazgos que ustedes han hecho, ¿verdad? Ustedes tienen que narrarlo, se tiene que ver, debe salir ahí su voz, tiene que estar, no vayan a poner un video de otro lado, ¿verdad que no? Entonces hay unas preguntas que ayudan a detonar, ¿verdad? También pueden utilizar una presentación de PowerPoint para apoyarse en la narración, ¿verdad? Que ustedes puedan tener más claro ahí el tema, para que vayan recorriendo los hallazgos de su investigación. Hay unas preguntas ahí que les pueden ayudar un poco a ubicarse. La computación cuántica supone un cambio cuántico en la metodología de programación. ¿Sería la misma programación? Entonces, elementos que les puedan ayudar a ustedes a ubicarse en qué es lo que deberían de estar hablando en esos 3 minutos, de 3 a 4 minutos. También tiene que mostrarse usted mismo en el video realizando la descripción de los hallazgos.
Puede usar la videocámara de su celular, ¿verdad? Para documentarlo. Puede subirlo a YouTube, ¿verdad? O puede subirlo a otra plataforma. Y como entonces, o puede subirlo directamente al campus. Pero el campus tiene unas limitaciones de tamaño. Entonces, si no le permite, súbalo a YouTube y asegúrese de enviar un documento de texto, ¿verdad? Con el link o escribir ahí el link donde se encuentra el video para que yo lo pueda entonces revisar y calificar. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Y ya mañana, entonces hablaremos de este tema. ¿De acuerdo? Ya mañana tendríamos que tener también recorrido el tema, que eso fue lo que, esto estuvieron trabajándolo entre lunes y martes. Este también entre lunes y martes. No nos toca ya algoritmos. Por ende, vayamos ya recorriendo, si acaso no lo hemos hecho, o profundizando en el tema de algoritmos, que mañana lo vamos a estar viendo. Bueno, creo que tengo una actividad. Ahora sí es que déjenme, les reviso a ver la actividad que tenemos para este tema. Así es que espérenme un momento, permítanme un momentito. Ahí está, muy bien, excelente. Permítanme un momentito. Entonces, vamos a buscar por acá. Ya les aviso, la vez pasada creo que fue Kahoot o Quizzes. Bueno, ahorita les confirmo cuál de los dos va a ser. Vamos a ver. Ahorita les confirmo cuál va a ser el que vamos a utilizar este día. Acá está, va a ser un Quizzes. Quizzes es el que vamos a utilizar. Entonces permítanme ahorita. Ya lo vamos a proyectar. Quizzes, ahorita les envío ya el vínculo. Un momento. En este creo que tienen que generar un usuario. Me parece que así es como lo logran cargar. Tienen que generar un usuario, tienen que poner un correo. Ahí sí puede ser el correo personal, ¿verdad? Y diferente al correo institucional. Pueden usar otro correo. No hay ningún problema. Déjenme ahorita les comparto. Ahí está. Y ahorita les copio el vínculo. Ahorita copio el vínculo para que ustedes lo tengan por ahí. Aquí en el chat del Teams lo voy a colocar. Pueden entrar a la página quizzes.com, ¿verdad? O pueden descargar la aplicación Quizzes en el App Store, en el Play Store, y entonces ponen el código que aparece ahí. De las dos formas es viable. Si lo más inmediato ahorita es solamente hacer clic en este vínculo, démosle. Ahí, pues, como les digo, les va a pedir también que pongan un correo, me parece. Entonces ahí lo colocan. Para que, ahí está, ya está el mancito ahí. Otro más. Ahí está Angie Carranza. Jocelyn, Marcos Nájera, Joyce, Whitmar. Están entrando ahí. Kenzie también. Excelente, excelente. Jorge Castillo, Katie. Lauren. Walter Borja. Qué excelente. Bueno, vamos a dar un tiempito para que se vayan enchufando ahí. A ver, no. Unos 40 segundos más. Ahí están, varios ahí conectándose. Ya casi llegamos a todos los que están hoy en la sesión. Vamos a ver aquí, cambiar de fondo, a ver. Ah, los monitos ahí, ¿eh? Ahí está buena la música, ¿eh? Está bueno las ranitas ahí cantando. Muy bien. Bueno, nos quedan todavía 10 segundos.
y comenzamos. Preparados, preparados. A ver quién se lleva el podio en esta ocasión. Acuerda, así que Permítame, espero. permítame, todavía no he entrado. Dele pues, dele pues, dele pues, dele pues. Se viene, se viene, se viene pues. Están llegando todavía. Vamos a dar 10 segundos más. Este es a su ritmo. Cada uno va a ir contestando a su ritmo. No es que todos tenemos que contestar al mismo tiempo. Claro, si contestan correctamente y rápido, entonces van a ir ganando puntos. Pero aquí ustedes van a ir contestando a su ritmo. Y si contestan correctamente, les va a dar bonos. No como Kahoot, que no nos da bonos. Entonces esos bonos los pueden cambiar por preguntas que contestaron mal. Entonces pueden mejorar su rendimiento. Así que presten mucha atención. Ustedes irán viendo aquí en la pantalla cómo va el podium, ¿verdad? Pero ustedes allá, desde cada uno de ustedes, desde el celular o de la computadora, podrán ver la pregunta y las opciones de respuestas. Hay preguntas de selección única y preguntas de verdadero y falso. Nada más. No es de selección. Ah, no, creo que hay de selección múltiple también. Se seleccionan todas y una vez que seleccionan todas, que son de cuadrito, le dan enviar. ¿Ok? Listo, pues. Viene, pues, se viene, pues, se viene, pues. Así que preparados. Ya, pues. Viene, pues, viene, pues.
Aún nos falta Anthony. Creo que habrá perdido conexión Anthony, ¿será? Vamos a cerrar por acá. Excelente, Alessandra en tercer lugar, Brian y Olmancito ahí, excelente, excelente, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, veamos acá un poco las preguntas, solo para terminar de ver. Ahí está, hardware básico, ¿verdad? Claro, hardware básico, hablábamos de tener el mouse. Sí, hay hardware básico, pero no va a ser el mouse, es un periférico, puede funcionar sin mouse, no, claro que sí, pero sin ROM, no. Y BIOS no es hardware, ¿no? Y RAM, sí, sí, sí es hardware. Entonces, de hecho, en un sistema computacional, claro, de hecho hay algunos que no tienen RAM, podría ser, de acuerdo ahí, debatible, ¿no? Esto es software fundamental, claro, hablamos del BIOS, del UEFI, software fundamental, ¿no? Se comunica con el CPU a través de, el BIOS o el UEFI se comunica a través del Southbridge, decíamos, ¿no? Si usted quiere ejecutar la aplicación, esta se comunica con, claro, se comunica a través de todo lo que es la RAM, ¿no? Ahí se va a ejecutar la aplicación. Y se va a comunicar a través del CPU, a través del álbum. ¿Un lenguaje de programación sirve para escribir programas? Yes. ¿Sirve para escribir algoritmos? Esto es debatible también, ¿de acuerdo? Entonces pusieron, un lenguaje de programación sirve para escribir algoritmos. No, sirve para escribir algoritmos, pero no cualquier algoritmo. Son algoritmos que son computables, algoritmos que efectivamente podemos implementar. Todos los programas son algoritmos, pero lo inverso no es cierto. Todos los algoritmos no son programas. Este es un lenguaje de bajo nivel. Ahí está, ensamblador, ¿no? Eso es lo que es de más bajo nivel. Las variables de un código computable se almacenan en el stack. Ahí está, tal vez, para que lo vayan viendo. Claro que sí, estamos bien. ¿Qué tanto ha estudiado este tema? Y ahí un tema de encuesta, para que ustedes vayan viendo más o menos cómo han puesto ahí. Muy bien, excelente, pues. Y tenemos ya esta que está acá. Perfecto, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta acá, antes de cerrar la sesión de hoy? Ninguna pregunta, Lick. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, jóvenes, qué gusto haberles visto hoy. Mañana tenemos también sesión interactiva, así que vayan preparándose con el tema 2, ¿ya? Para que mañana traigamos ahí consultas, dudas o interrogantes o aportaciones, también será muy importante. Recuerden, ahí está el foro de consultas académicas también, por cualquier cosa, ¿verdad? Para que vayan documentando ahí cualquier consulta que les surja con actividades, con asignaciones, etcétera. Muy bien. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar. Que estén muy bien, se cuidan y les veo mañana. Que estén muy bien, jóvenes. Saludos, pues. Hasta mañana. Bye, Lick. Hasta mañana. Mañana, jóvenes. Arrivederci, Dick. Que vaya, arrivederci, pues. Excelente.